Muy buenos días, hermanos. Bienvenido a nuestra escuela sabática. Vamos a estudiar la lección aquí en la iglesia de Manteca y estamos invitando también a aquellos que nos acompañan en sus casas a través de Facebook Live. Son bienvenidos también. Estamos estudiando el pacto eterno de Dios y leemos el versículo de memoria que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Está en 1 Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Dios le hizo una promesa a Abraham de que que le iba a tener descendiente. Cuando Dios creó al ser humano, el hombre pecó, desobedeció a Dios, le hizo la promesa de que un descendiente de la mujer iba a rescatar a la raza humana. Pero a Dios se le acabaron los hijos y quedó Abraham. Y Abraham no tenía el descendiente que Dios había prometido para rescatar a la raza humana. Y Dios probó la fe de Abraham y llegó un momento, ¿verdad?, en la que cuando él ya tenía 99 años, Dios realmente le envió a su hijo, que fue Isaac, el descendiente, el hijo de la promesa que estudiamos la semana pasada. Ahora, después de eso, Isaac tuvo a Jacob, el cual le llamaron Israel. Entonces la pregunta sería, se supone que el descendiente de Abraham iba a salir de Israel, que es Jacob. Ahora, el descendiente de Abraham, porque había que circuncidarse, según Dios había dicho el pacto, había que circuncidarse los descendientes de Abraham, ¿verdad que sí? Ahora, yo diría, ¿será que el descendiente de Abraham será por estirpe, por circuncisión? ¿Será que el Israel de Dios es carnal, es físico, es por raza? ¿O cómo es el Israel de Dios según lo que estudiamos esta semana? ¿Cómo es el Israel de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Qué decía la lección? El Israel de Dios, según esta lección, es aquel que por fe cree en lo que el Señor dice. El verdadero Israel de Dios, ya sea antes o después de la cruz, es el Israel de la fe. Porque recuerde que Abraham tuvo dos hijos. Primero, tuvo a Ismael, pero ese era el hijo del pecado. Y tuvo a Isaac, que fue el hijo de la promesa, fue por fe. Ya cuando Abraham ya no podía reproducirse, ni Sara, ¿Dios qué? Le dio un hijo. Fue por fe, tuvo que creerle a Dios. Entonces, fue una relación de fe. Y por lo tanto, gente que vive una relación espiritual de pacto con Él es el que recibe ser hijo de la promesa. Estas personas actúan como representantes del Señor al presentar al mundo el evangelio de su gracia salvadora. Por eso serían como las estrellas en el cielo, que nadie las podía contar porque eran multitudes. Y son estrellas porque deben iluminar con el evangelio, no es para ocultar esta verdad. En Ezequiel, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 5, Ezequiel 5:5, allí dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Para qué puso Dios a Israel en el medio de las naciones, a Jerusalén? ¿Por qué Dios llevó a Abraham al centro de la tierra? Porque allí era el centro neurálgico de África, Europa y Asia. Y allí ellos tienen que funcionar como el reloj de este mundo. El reloj que traería la esperanza y la promesa de vida eterna. No obstante, ¿qué pasó? Israel se le paró el reloj, se detuvo, aunque no completamente se detuvo. Sin embargo, ellos no fueron un fracaso total. Totalmente no fueron un fracaso total. ¿Por qué? Porque Dios siempre tuvo hombres y mujeres fieles, aunque fueron pocos, pero siempre tuvo ¿qué? Personas que obedecieron a Dios, a pesar de que la mayoría rechazó al Señor. Y el estudio de esta semana que estamos estudiando se centra en la identidad de ese remanente y el papel del verdadero pueblo de Dios en cada época, incluida la nuestra.
Ahora, la pregunta sería, ¿por qué escogió Dios a Israel? ¿Para qué Dios lo escogió? Para hacer luz a las naciones, para llevar el evangelio. Ahora, uno se pregunta, pero ¿qué tenía Abraham en particular? ¿Qué tenía el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Si eran esclavos, si había naciones más civilizadas como Babilonia, estaban los mismos egipcios, estaban los asirios y otros pueblos más civilizados que Israel. ¿Por qué ellos? Porque Dios le había hecho una promesa que Abraham, eso lo estudiamos hace ya varios días. Y cuando Dios lo saca del cautiverio egipcio, lo saca por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su bondad y por su pacto que había hecho con Abraham. Y leemos allá en Éxodo 19:6 lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor le dice a ellos que ellos serían los intermediarios entre los seres humanos de todas las naciones y Dios. Y como intermediarios estaban exactamente colocados ¿dónde? En el centro de la tierra. Por lo tanto, todas las naciones del mundo pasarían por allí. Por eso era que había tanto conflicto en el Medio Oriente. Y todavía hoy en día el Medio Oriente es el centro de la tierra. De esa tierra que representa África, Asia y Europa. Todavía hoy es el centro. Y por ahí tiene que pasar todo el mundo. Por lo tanto, entendemos que Dios los colocó allí para que fueran luminarias que llevaran el evangelio. Vamos a ir a Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mire, cuando se hace un pacto incluye bendiciones y maldiciones. Y Dios, muchos de nosotros decimos que nosotros creemos en la promesa de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen en la promesa de Dios? ¿Verdad que creemos en la promesa de Dios? Pues Dios ha prometido darte la tierra. A Israel le prometió la tierra aquí, la Canaán terrenal. Pero nosotros nos ha prometido ¿cuál Canaán? La Canaán celestial, la tierra nueva, cuando Dios transforma este mundo. Pero esa promesa de Dios, que es segura, se va a cumplir, de que Él le va a dar la herencia eterna a sus hijos que les son obedientes. Pero también esa promesa la va a cumplir contra aquellos que no obedecen. Va a venir las maldiciones del pacto. Por lo tanto, la herencia, si obedecían, tenían que poseer la tierra. Y Dios se la dio cuando Josué, ¿ustedes se acuerdan? Recibirían la bendición y prosperarían en la tierra si obedecían, según Deuteronomio 28 y Levítico 26. Y si desobedecían, recibirían maldiciones y serían expulsados de la tierra. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Quién sabe qué le pasó a Israel? Fueron expulsados de su tierra. Y sabemos que en el año 1948 retornaron a la tierra, pero después, casi 2000 años después, fueron expulsados por más de casi 2000 años de su tierra. Y antes de eso, 2000 años de la época de Cristo, también fueron expulsados cuando los babilónicos, que estaban hablando 600 años antes de Cristo. Y después los persas. Y después vinieron los romanos. Es decir que ellos retornaron más o menos en el imperio persa. 70 años después, algunos retornaron, no todos, sino que quedaron dispersos como quiera. Y el poco remanente que retornó, dice que ese remanente iba a hablar de las bendiciones del Señor a aquellos que buscaran al Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que de ese pueblo remanente poquito, Dios iba a enviar al Mesías, a Jesús. Hay que tener claro que Jesús era judío, igual que los descendientes de Abraham por la carne. Sin embargo, nosotros sabemos que la simiente de Abraham, según estudiamos anteriormente y mencionamos, son aquellos que son ¿por la qué? Por la fe. Cuando Juan el Bautista le fueron a preguntar y le dijeron que ellos eran hijos de Abraham, ¿qué le dijo Juan? Que ellos no eran hijos de Abraham porque no obedecían a Abraham. Inclusive cuando los fariseos y los judíos se ponían a discutir con Jesús
y tenían intención de matar a Jesús, Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Abraham porque el corazón de ustedes tiene la intención de Satanás, son hijos del diablo. Porque el diablo es un asesino y ustedes siguen a su padre, que es Satanás. Porque tienen los motivos que lo mueve es eso. Porque los hijos de Abraham no tienen ese espíritu que tienen ustedes. Por lo tanto, entendemos que la obediencia y la fe en el Señor, eso es lo que te caracteriza a ti y a mí a ser hijo de Abraham. El pacto del Señor es un pacto matrimonial. No es un pacto solamente legal, que usted escribe un documento, sino un pacto de relaciones. Dios tiene un contacto como un matrimonio. Usted y yo somos la iglesia del Señor, la esposa del Señor. Y usted como miembro individual no puede separarse del colectivo de la iglesia, porque entonces violaría el pacto. Ahora, nosotros sabemos que a pesar de que Dios fue fiel en su promesa con Israel, tanto para aplicar el pacto de manera positiva como de manera negativa, en el contexto de las maldiciones, ¿qué dice la Biblia en 2 Tesalonicenses cuando nosotros como hijos de Dios no obedecemos? Vamos a leer en 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué pasa si no reciben el amor de la verdad? Dice allí, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Seguimos. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se complacieron en qué? Estos se gozan en hacer maldad. Se complacen en hacer maldad. No obedecen la verdad, entonces viven la mentira. Y Dios permite, o Dios no viola la elección que cada uno de nosotros hacemos, si queremos desobedecer o si queremos obedecer. Dios nos deja a nosotros actuar como usted quiera. Sin embargo, las consecuencias del pacto indica unas reglas, que si usted se ajusta al pacto recibe las bendiciones, pero si usted no se ajusta al pacto recibe las maldiciones. Jeremías 11:8, hablando de ese pacto que Dios hace con su pueblo. Leemos. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Entonces ahí podemos ver que no obedecieron el pacto del Señor, no escucharon, no siguieron al Señor. Pero Dios siempre ha tenido, a pesar de esa desobediencia, de que el pueblo fue infiel, y cuando se rebeló todo el pueblo, el reino del norte de Israel, que la mayoría seguían a Baal, incluyendo al rey y todo el mundo, y Elías lo llevó al monte Carmelo. Elías creía que él solo era el único remanente del Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Tú no eres el único. Hay 7,000 hombres y mujeres que no se han inclinado ante Baal. Y Dios siempre ha tenido hombres y mujeres fieles, como el caso de Jeremías, que lo salvó un etíope, o el caso de Daniel y sus amigos en Babilonia. Es decir, que Dios siempre tiene un remanente por la gracia de Dios, es el milagro de Dios. Ahora, ¿cuál es la función del remanente? Contagiar a otro con el amor de Jesús. Esa es la función. Y si usted no cumple con esa función, ¿qué pasa? Será rechazado. Si usted descubre el antídoto para curar la enfermedad más terrible que tiene el ser humano, que es el pecado, la muerte, y usted se sabe la cura de eso, y usted encontró la cura para usted, pero usted no la comparte, usted se convertiría en un egoísta. Y por lo tanto, un egoísta no entra en el reino de los cielos. De hecho, por eso es que nosotros tenemos que compartir el secreto del antídoto, de la cura del pecado, que es Jesús. Y si usted, por ejemplo, encontró la cura del COVID-19, ¿qué haría? ¿Se quedaría usted solo con la vacuna? No, la compartiría. Ese es el secreto. Debe compartir la promesa del Señor. Entonces, a lo largo y amplio de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
La Biblia tiene un matiz sobresaliente sobre el pacto de gracia de Dios. Si obedeces, vivirás, y si desobedeces, morirás. Ese es el mensaje y esa es la promesa del pacto. Dios ha sido fiel en cumplir su pacto. Ahora, a pesar de todos los descendientes desobedientes que Dios tuvo y los descendientes de Abraham obedientes, Dios tiene una simiente espiritual. En Israel desobediente y Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Ahora Dios tiene otra simiente de Abraham, que ya no es por la estirpe, ya no es por la raza, ya no es por la circuncisión, ya no es por amiguismo, porque yo tengo contacto. No, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, los versículos 6 al 9, donde nos está hablando aquí del Israel espiritual. Allí dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen por fe al Señor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que no eran descendientes de Abraham, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y vamos a ir también a Gálatas 3, 26 al 29. En lo que va buscando esos versículos voy comentando. Por el bautismo adquirimos el derecho a participar en las promesas hechas a Abraham. Pero para aquellos que somos revestidos de Cristo, ya no hay ninguna distinción, porque allí dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ahora oiga lo que dice aquí, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? Los herederos y los hijos de Abraham son aquellos que creen como, de la misma manera que creyó Abraham, por la fe, no por la sangre. Es decir, que nadie se puede autoproclamar, por ejemplo, porque vive en Israel, o porque usted sea adventista, porque usted sea de cualquier denominación, se crea que usted tiene la última Coca-Cola del desierto y se crea orgulloso. Eso no lo va a salvar a usted. Lo que lo salva a usted es creerle a Dios, creer como Abraham, por fe. La promesa del Señor es que le creamos al Señor Jesús. La promesa está en pie todavía. Así como Dios le prometió riqueza, le prometió prosperidad, le prometió bendiciones, pero también le prometió una tierra nueva. Abraham también te la promete hoy a ti, la tierra nueva, la nueva Canaán. Y Dios va a transformar este mundo decadente, este mundo de pecado. Y recibiremos esa herencia prometida cuando Jesús vuelva a la tierra nueva, donde viviremos por siempre con Él, como dice Apocalipsis, que vio descender la nueva Jerusalén aquí a la tierra. Y allí están los redimidos recibiendo al Señor. Y ya no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Quieres ser tú un hijo de Abraham? Acepta y obedece al Señor. Sigue su promesa y será realmente recibido en el seno de Abraham. Ojalá, hermano, que Dios te bendiga y que al estar aquí con nosotros en este estudio, recuerde que el pacto de Dios se cumple. Para uno va a ser para bendición y para otro va a ser para maldición. Depende cuál camino tú escoges. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, porque tú nos has bendecido. Gracias porque tú nos has ayudado. Bendícenos en esta hora y ayúdanos a entender que sin ti no somos nada. Pero si creemos en tu promesa, seguimos tu palabra, obedecemos tus mandamientos y nos dejamos influenciar por tu poder que guíe nuestra voluntad, elija nuestras decisiones, entonces seremos victoriosos en Cristo. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. No se vayan. Vamos a continuar.